Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a su podcast favorito, Los Inges. El día de hoy nos acompañan 4 personas que nos hablarán sobre las herramientas de comunicación oral y su importancia que tiene en la formación universitaria. Nuestro primer participante es Alan. Él nos hablará sobre la comunicación. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, Iván, muchas gracias. Bueno, continuamos con la comunicación. Esta proviene del latín comunicare. Interviene un emisor y un receptor. El emisor es quien da el mensaje y el receptor es quien lo lee. Puede ser de manera física o de manera virtual. Se lleva a cabo el intercambio de ideas y de información. Ahora sí que esta lo envía el emisor y quien lo recibe es el receptor. El medio de comunicación más común es la palabra y el cuerpo. Se tiene como finalidad de que el receptor tenga una respuesta acerca de lo que está recibiendo. De ahí continuamos con los elementos de la comunicación. Se divide en el emisor, el contexto, el canal, código, referente, mensaje y receptor. El emisor, pues, es quien envía el mensaje, como lo he dicho. Después está el contexto, que es el lugar donde se lleva a cabo, pues, este proceso comunicativo. Este circuito del habla es el medio por el cual nos comunicamos de diferentes formas. Puede ser por mensajes auditivos o pictográficos. Intervienen factores como el ruido, la lengua y alguna otra persona, una tercera persona. Consta de un intercambio de información entre dos o más personas. O sea, cuando estamos en una plática con una persona o estamos en una plática con dos o más personas que ahí juegan como un papel fundamental. Muchas gracias, Alan. Nuestro siguiente participante es Marco. Marco nos hablará sobre las axiomas de la comunicación y los tipos de discurso. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Iván, cómo te encuentras el día de hoy? Igual, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Platícame acerca de los axiomas de la comunicación. bueno, aquí entra un autor de nombre Paul Watzlawick que nos indica la existencia de 5 axiomas. Se consideran axiomas debido a que reflejan condiciones en la comunicación humana que nunca se encuentran ausentes. O sea, es algo que ya tenemos definido que es correcto. El primer axioma lleva el tema de es imposible no comunicarse y se podría definir como todo acto humano que comunica un mensaje, incluso el silencio puede comunicar un mensaje. Como segundo punto tengo la comunicación tiene un nivel de contenido o referencial y otro de relaciones o connativo. El nivel referencial se define como que la comunicación contiene y transmite información. El nivel connativo condiciona y determina el tipo de relaciones entre las personas. Como tercer punto tengo la puntuación de los hechos determina la comunicación. Aquí entra que de acuerdo con la percepción que tiene la persona con relación a la secuencia de los hechos, determinará su nivel de intervención. Como cuarto punto está la comunicación tiene un contenido digital y otro analógico. Tiene un contenido digital ya que transmite la información referencial y también se le denomina como lenguaje codificado. Como contenido analógico, contiene todas las expresiones verbales o metalingüísticas. Como último punto de los axiomas está la comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. Las Ok, Marco, relaciones, ahora me puedes hablar sobre las funciones lingüísticas. ¿Qué opinas acerca de ellos? por supuesto que sí. Bueno, aquí entran 6 funciones. La primera es la emotiva o expresiva, que se relaciona con el emisor y ocurre en los mensajes. La siguiente es la conativa o persuasiva, que tiene relación con el oyente y se pretende tener una influencia en el receptor. La siguiente es referencial o informativa, que aquí se comenta algo sobre las cosas, se afirma o se nega algo y es muy propia del discurso. La fática ocurre cuando el emisor y el receptor inicia o interrumpen el proceso de comunicación. La poética se produce cuando el emisor usa el lenguaje con un fin estético y es muy propia del lenguaje literario.
Y por último está la metalingüística. Esta función va muy relacionada con el código y se da cuando se otorga o se pide información. Nuestro siguiente participante es Agbi. Él nos hablará de la preparación del discurso para la exposición oral y la precisión verbal diaria. ¿Cómo estás, Agbi? Hola Iván, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes en este podcast. Me encuentro muy bien, muchas gracias. Pues como tú lo dijiste, el día de hoy voy a hablarles sobre dos temas, que es la precisión en la comunicación verbal diaria y la preparación del discurso para la exposición oral. Bueno, pues comenzando con cuando se prepara un discurso, una intervención, una charla, clase, exposición, etcétera, es fundamental que se reflexione cuál es el objetivo, es decir, qué quiere conseguir y a qué se quiere dirigir. Pues antes de todo, la persona debe responder cuatro preguntas muy básicas. La primera, ¿cuál es el tipo del público al que se debe dirigir? La segunda, ¿por qué escogió este público? La tercera, ¿qué desea conseguir? Y la cuarta, pero no menos importante, ¿qué deseo que las personas hagan o sientan después del discurso? La primera y la última frase de una intervención son fundamentales. Hay que captar la atención del público desde el principio y concluir dejando una muy buena sensación. El final de la intervención debe ser un compendio de lo que se ha dicho y en la mayoría de los casos debe incluir lo siguiente: alguna propuesta o resolución que se deduzca del cuerpo del discurso. Y ok, pues pasamos al siguiente tema, que es la precisión en la comunicación verbal diaria. Nuestra actividad diaria conlleva el intercambio continuo de mensajes muy simples. Por ejemplo, basamos en el saludar. Y existen otros más complejos como por ejemplo una reunión. Y de todos estos actos comunicativos esperamos una transmisión y una comprensión efectiva. Ah, pues ¿qué se espera de los actos comunicativos? Se espera cuatro sencillas cosas: la transmisión correcta, la comprensión efectiva y expresarnos bien y el uso de palabras de forma idónea y concreta. No, muchas gracias a ti, Iván, por permitirme estar en este podcast y esperemos vernos muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Agbi. Por último tenemos a Luis, que nos hablará de los elementos físicos en la comunicación oral. Tal Iván, muy bien, gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre los elementos físicos en la comunicación oral, que pues son muy importantes, ¿no? Para poder exponer un mensaje, ya que muchas veces solo nos quedamos con la información escrita, ¿no? Y es muy importante nuestro lenguaje corporal para que el mensaje pueda ser recibido correctamente a los receptores, ¿no? Dentro de ellos pues encontramos la voz, que en la voz hay varios apartados, como vemos está la entonación, la articulación, que pues es la fluidez, ¿no? Por la cual nosotros decimos las palabras, el volumen, necesitamos un buen volumen para que seamos escuchados. De ahí pues sigue la postura corporal. Es muy importante el movimiento de las manos, ¿no? Para hacer énfasis muchas veces en lo que queremos decir. También es importante la mirada, eh, no ver hacia abajo y ese tipo de cuestiones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperemos nos sigan en todas nuestras redes sociales para no perderse ningún capítulo de su podcast favorito, Los Inges.